¿Qué tal de viaje? ¿Le encanta? ¿Está disfrutando? Vamos a seguir viajando por estas rutas de la hermenéutica después de haber comenzado con una sana interpretación de la Biblia, haber revisado algunas escuelas de interpretación y los orígenes de la Biblia. Ahora vamos a comenzar propiamente con lo que llamaremos las reglas de interpretación. Las reglas son una medida con la cual podemos ir tan cerca o tan lejos como la misma escritura nos lo permita. Entonces, vamos a hablar primeramente de lo que yo llamo la regla esencial, o podría ser la madre de todas las reglas, o dirían allá en el rancho de mi señor padre, que del mismo cuero salen las correas. Entonces, la regla esencial es una regla que cuando entendemos que tiene un valor capital y que de ella se van a desprender una serie de reglas a través de las cuales vamos a tener directriz o dirección para poder interpretar adecuadamente las escrituras. Porque, hermanos y amigos, es importante tener reglas claras, porque cuando tenemos reglas claras, nuestros patrones de conducta se traducen por eventualidades de largo plazo que nos ayudan a formar vidas y a formar generaciones. Entonces, escriba con todo lo que da la pluma la regla esencial. La regla esencial es que toda interpretación de la Biblia tiene que basarse en la misma Biblia. ¿Está escuchando esto? Todo lo que usted tiene que interpretar de un texto o de un libro o de un pasaje, tiene que verlo a la luz de todas las escrituras. Diría uno de mis maestros que entonces la Biblia se convierte en su propio traductor, o mejor dicho, en su propio intérprete. La Biblia se puede interpretar a sí mismo por la misma Biblia. Cuando usted toma un pasaje y no le parece lo suficientemente claro, lo pone a la luz de todas las escrituras. Y entonces estamos hablando que la escritura se explica por sí misma. La escritura puede arrojarnos suficiente luz para que un pasaje que de pronto nos parece oscuro o no podemos interpretarlo adecuadamente, la misma Biblia tiene esencialmente la respuesta. Nosotros vamos a comprender la palabra de Dios de la mejor manera cuando la ponemos a la luz de la misma palabra. Por eso San Pablo dice en primera a los Corintios capítulo 2, versículo 13, que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Acomodar puede ser comparar, puede ser tomar una palabra o un pasaje y pasarlo por el filtro de todas las escrituras. Es muy interesante que los filtros de interpretación siempre nos van a llevar a tomar un pasaje y ver el lente de la Biblia, el lente de la historia, el lente de la tradición, el lente geográfico en el lugar en el que se hizo. Y entonces cuando todos esos lentes se enfocan adecuadamente, la misma Biblia nos está arrojando luz sobre lo que queremos interpretar. Qué importante es que en ocasiones hay pasajes de la Escritura que nos remiten a la misma Escritura. En el Nuevo Testamento citan a Abraham
pues uno puede ir al pasaje original y encontrarse qué pasó con Abraham. O si la Escritura cita el sacrificio de Abel, que fue masacrado por su propio hermano, y entonces uno va al libro de Génesis y se va a encontrar con el pasaje en donde la historia se narra tal cual fue. O hay ocasiones que en un pasaje del Antiguo Testamento, se cita proféticamente al Mesías. Y entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con el cumplimiento y referenciado al Antiguo Testamento, la misma Escritura está explicando a la misma Escritura. Ahora, es importante entender que cuando un pasaje de la Escritura lo tomamos desde donde la Escritura lo está diciendo y lo filtramos por toda la misma Escritura, nosotros tenemos la suficiente luz para interpretar ese pasaje. La palabra del Señor es una revelación que nos demuestra que Dios se ha acercado a los hombres en el lenguaje de los hombres. En ocasiones los hombres cambiamos nuestros idiomas y nuestros lenguajes y nuestras costumbres, pero cuando referenciamos los mismos pasajes de la Escritura a la misma Escritura, tenemos entonces una interpretación desde la plataforma de la misma Biblia. Hay quienes prefieren tener una concordancia o un diccionario. Hay quienes prefieren tener a un teólogo hablándoles a través de un libro. Hay quienes prefieren escuchar lo que dice algún maestro de la palabra. Y todo es válido. Pero las Escrituras no son de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo habló a los santos hombres y los inspiró y les reveló la palabra profética que después, al transcribirse, al ponerse al alcance de todas las generaciones, Dios nos habla perfectamente en nuestro propio idioma. La Escritura, como su propio intérprete, nos dice que la revelación está en el lenguaje accesible para los seres humanos, en que intelectual o mentalmente se puede entender la Escritura. Esto es esencial porque no tenemos la Biblia en jeroglíficos para nosotros. La tenemos en nuestro idioma. Y mire, cuando uno revisa un pasaje a la luz de toda la Biblia, o incluso tiene otras versiones u otras traducciones, uno recibe suficiente luz como para estar seguros que Dios nos está hablando en los términos en que nos está hablando. Y esto es importante porque aunque hemos hablado de varios idiomas que se involucraron en el original para escribir la Biblia sigue siendo comprensible para los seres humanos. Es decir, es tan entendible, tan accesible, que no hay excusa para los seres humanos en rechazar las verdades de Dios. Ahora podríamos decirlo de otra manera. Poner la Biblia en las manos de un lector que no sabe de teología, incluso que no sepa de religión, y dejarlo que él se encuentre personal, intelectual y espiritualmente con la Escritura. Es indiscutible que la misma Escritura le va a revelar a Dios y le va a enseñar las verdades de Dios y le va a guiar para que las verdades de la palabra de Dios impacten su vida para que pueda
conocer a Dios y pueda también arrepentirse de sus pecados. Conocer personalmente a Jesucristo como su Salvador y a partir de la misma Escritura comenzar a caminar en comunión con el Espíritu Santo. Yo le invito a usted, si es un apasionado lector de la Biblia, a que todos los días tome la palabra del Señor hasta que la palabra se encarne en usted. Cuando esta palabra se encarne en usted, usted podrá disfrutar, caminar en las verdades de la palabra, de manera que cuando llegue a un pasaje oscuro y de pronto no capte el tenor general de la revelación, las mismas escrituras que usted ha estado leyendo le van a llevar, le van a guiar, le van a dar suficiente luz para que usted tome la verdad, tome la palabra del Señor y pueda entenderla perfectamente. Quiero enfatizar que la palabra del Señor impacta la vida de la gente, puede impactar a una comunidad y a una nación, porque la palabra de Él es una palabra que se cumple, es una palabra que no vuelve vacía. La palabra tiene poder en sí misma y dice la misma Escritura que la palabra de Dios es más penetrante que una espada de 2 filos y que puede incluso partir el alma y que incluso puede discernir las intenciones del corazón. Y así sucede cuando dejamos que la palabra del Señor entre en nuestra mente y en nuestro corazón, nos inunde plenamente. La misma Biblia, la misma palabra será el instrumento que nos llevará para conocer plenamente a Dios y las verdades de Dios. Quiero agradecerles que siguen caminando conmigo en este trayecto. Vamos a pasar en unos momentos a la siguiente sesión en donde iremos de la regla esencial a las reglas derivadas. Y allá en las reglas derivadas vamos a encontrarnos con otros filtros que nos van a ayudar para no perdernos de las verdades de la palabra del Señor. Muchas gracias.